Hola hermanos, buenos días. En esta mañana vamos a tener nuestro estudio de liturgia, el número 4. El tema es elementos y momentos del culto reformado. La base bíblica se encuentra en 1 Corintios, capítulo 14, versículos 15 al 40. El tema, les repito, es elementos y momentos del culto reformado. Vamos a escuchar lo que dice 1 Corintios 14, del 15 al 40. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y en orden. Oremos. Nuestro Dios, en esta mañana queremos pedirte que el Espíritu Santo, tu Espíritu, nos dirija y nos dé el entendimiento necesario para comprender tu palabra. En Jesús nuestro Salvador. Amén. Qué importante es llevar al adorador a momentos sublimes de decisiones que lo conduzcan a transformaciones significativas en su vida y que éste identifique en todos el desarrollo del culto, la recapitulación del plan de salvación de parte de nuestro Dios. Cuando salimos de nuestros hogares, no podemos deshacernos de la influencia estresante de nuestra vida cotidiana en relación continua con un mundo que, a pesar de nuestros esfuerzos, nos roba la paz.
desgasta nuestra fe y en ocasiones hasta nuestra esperanza. Pero el solo hecho de ser invitados por el Señor nos anima, nos alienta a acudir a su santa convocación. De allí la necesidad de que un culto bien ordenado nos lleve al objetivo principal, que es la adoración espiritual, como el Padre desea que le adoren. Al estudiar la Biblia, la palabra de Dios, encontramos que Dios ha reservado el derecho de decir soberanamente quién es, cómo, dónde y cuándo debemos adorarlo. No hacerlo así es una ofensa a Él y un pecado en nosotros, ya que su voluntad es, como dice Deuteronomio 12:32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mande, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Dios escogió un pueblo para sí entre todos los pueblos de la tierra para que le sirviera y le adorara. Y después, dentro de las 12 tribus que formaban el pueblo de Israel, escogió a una, la tribu de Leví. Si leemos en Primera de Crónicas 23, del 1 al 5, dice: siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y juntando a todos los príncipes de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contando uno por uno, 38,000. De estos 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, 6,000 para gobernadores y jueces, además 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová. Dijo David, con los instrumentos que ha hecho para tributar alabanzas. Dice la palabra de Dios que fueron escogidos para dirigir la obra de la casa de Jehová, para el sacerdocio, la música y el canto. Y más tarde esa tribu separó una familia para que de ellos y únicamente de ellos y sus sucesores saliera el sumo sacerdote. Esto fue la familia de Aarón. Esto lo podemos encontrar en 1 de Crónicas 23:13. Dios ordenó soberanamente que se le construyera un tabernáculo. Él lo diseñó totalmente. Y en el monte Sinaí entregó el modelo a Moisés. Dios escogió lo ancho, lo largo, la altura, como también los materiales de que sería hecho, y describió cada una de las cosas que habían de estar dentro y fuera del santuario. Así también con una nube. Dios señalaba el itinerario del peregrinar por el desierto, y también Dios escogió cada lugar donde debería el pueblo detenerse a acampar y levantar el tabernáculo. Dios decidía el tiempo que deberían de permanecer en cada lugar. Dice Éxodo 40, versículos 40 y 41, para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová, que él prescribió a Israel, y con ellos a Emán y a Jedutum, y a los otros escogidos declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Todo caso de desobediencia a las disposiciones divinas también era castigado con la muerte. Por ejemplo, Dios rechazó a Caín y a su ofrenda por no manifestar obediencia ni fe a sus disposiciones. Si nosotros leemos en Génesis 4, versículos 3 y 5, en 1 de Juan 3:12, vamos a encontrar esto. Y lo mismo sucedió con los hijos de Aarón. Hecho encontrado en el libro de Levítico, capítulo 10, versículos 1 y 2, y que a la letra dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incienso y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Porque soberanamente Dios determinó que se ministrara solamente con el fuego que de delante de él salió el día de la consagración del altar de los sacrificios.
Esta orden de Dios la encontramos en Levítico 9:24. Otro caso es el de Usa, quien murió al tocar el arca de Dios, que no debía ser tocada por hombre alguno. Esto lo encontramos en 2 de Samuel 6, 6 y 7. No solamente las transgresiones a la ley moral eran castigadas con la muerte, sino también a la ley ritual. Su palabra dice en Éxodo 25 que Dios es celoso y castiga la maldad. Bien, ahora veamos algo en el Nuevo Testamento. Cristo extendió su plan redentor al mundo entero cuando ordenó: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esto lo dice Marcos 16:15. De la misma manera, decretó que ya no se adoraría más en Jerusalén, es decir, ya no iba a ser exclusivamente la adoración ahí en Jerusalén, ni en el monte de Samaria. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, en cualquier parte de la tierra. Gracias a Dios porque formamos parte de este pueblo que adora a Dios. Ojalá y lo hagamos en espíritu y en verdad. También Dios escoge entre las naciones del mundo a quienes han de adorarle y los hace su pueblo, los hace su iglesia. Podemos encontrar varios pasajes bíblicos que hablan y respaldan esto. En Juan 15:16, Hechos 9:15, Romanos 8:33, Efesios 1:4, Segunda carta a Timoteo 2:10 y Tito 1:1. En el Nuevo Testamento ya no nos indica, como en el Antiguo Testamento, sobre qué lugares, qué figuras, qué instrumentos o vestiduras especiales para la adoración se podían usar, ni aún para los dirigentes de la iglesia, pero la forma y los elementos del culto los dejó claramente establecidos y acerca de ellos hablaremos en otra ocasión. A la iglesia le hará mucho bien recordar que Dios es soberano sobre el tiempo y el espacio, en el cielo, en la tierra, en el mar y en todo lo que en ellos hay. De igual manera, en lo que respecta a nuestra salvación, Él lo ha hecho todo. El Padre nos amó con amor eterno y nos mandó a su Hijo, quien muere en una cruz tomando nuestro lugar, y el Espíritu Santo nos aplica esa salvación. Veamos algunos pasajes. Por ejemplo, Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Gálatas 4, del 4 al 7 también dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo da arrepentimiento a quienes Dios quiere que les sirvan. Esto lo encontramos en Hechos 11:18. Y también les da fe para que puedan recibir por gracia su salvación. Efesios 2:8. El Espíritu Santo aplica la sangre de Cristo a nuestros corazones, nos sella, nos bautiza, nos santifica, nos redarguye, nos da dones, nos consuela, nos recuerda todas las cosas que Cristo habló. Mis amados, todo viene de Dios, por Dios y para Dios. Por lo tanto, solo a Él sea la gloria. Es por eso que para dar la gloria a Dios en el culto, basados en diferentes textos bíblicos, se consideran elementos del culto la oración, la alabanza, la proclamación de la palabra, los sacramentos. Al dar la gloria a Dios implica orden y unidad en el culto cristiano. Por eso vamos a dar un primer paso. Hablemos sobre alabanza, hablemos sobre adoración. Tomado como base en nuestro catecismo, afirmamos que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Por lo tanto, el culto a Dios no busca agradarnos a nosotros, sino a Dios.
Todo intento por quedar bien con los congregantes está fuera de lugar. Quienes buscan emocionar con cantos a la congregación o a la manipulación para que respondan con aclamaciones irreflexivas, ignoran cuál es el sentido del culto cristiano. Es importante recalcar que no hay un momento exclusivo de alabanza y adoración, sino que desde el preludio hasta el postludio, todos los elementos de culto son alabanza y adoración. Tu vida debe ser de alabanza y adoración. La transición de la atención humana mundana al acto de adoración espiritual es un proceso que se da en el culto. Este inicia con el preludio, el cual empieza a crear un ambiente espiritual en el que sentimos con entusiasmo el llamado a adorar. Es allí donde se inicia el diálogo que va haciéndose cada vez más intenso entre Dios y su pueblo. El liturgo o director de culto o el que preside el culto, en una oración de invocación, presenta a la comunidad como un pueblo que no puede presentar un culto verdadero sino por acción del Espíritu Santo. La oración de invocación es una oración paraclética y en cierta forma es una oración de confesión comunitaria. Vamos a un segundo paso: introspección y confesión. La adoración verdadera requiere de un autoexamen. Es imposible crecer personalmente si no sabemos qué es lo que tenemos que ir venciendo en la vida. Solo cuando penetramos a nuestra vida nos damos cuenta que hay muchas cosas por corregir, y esta corrección viene cuando el Espíritu Santo va limpiando nuestra mente y corazón. Es absolutamente seguro que quien confiesa recibe la seguridad del perdón, y esto garantiza el triunfo en la vida del cristiano. De otra manera se corre el riesgo de salir aplastados por el peso de nuestras faltas y no libertados de ella. Un pueblo perdonado es un pueblo agradecido, hermanos. La congregación perdonada celebra con cantos y testimonios la acción restauradora de Dios. En el momento en que el pueblo que adora empieza a gozar de Él, el ambiente que reina es un ambiente de redención. Tercer paso: oración de intercesión pastoral. Como perdonados nos acercamos al Dios de la gracia y la misericordia para llevar ante Él a los enfermos, necesitados, afligidos, a los menesterosos, etc. Es el momento grandioso de la iglesia en que como sacerdotes intercedemos por nuestros hermanos, nuestras autoridades, nuestra nación, nuestros amigos, vecinos, en fin. Cuarto paso: lectura y proclamación de la palabra de Dios. En este diálogo de amor hemos caminado hacia una altura sublime y estamos preparados para oír al Señor. ¿Dónde están las tensiones? Las preocupaciones se han ido, hasta el dolor ha huido de nuestro cuerpo. Se lee la palabra y se proclama, y ésta pide del pueblo una respuesta. Quinto paso: respuesta de la palabra de Dios. Es la entrega de la iglesia para servir a su Dios, de proclamar al mundo su salvación, de dar un buen testimonio, de ejercitar lo escuchado y de ser sacerdotes durante toda la semana, hacedores 24/7. No es un pasaje bíblico, sino debemos de ser hacedores las 24 horas de los 7 días que tiene nuestra semana. Pasemos al sexto paso: envío y bendición. El culto al Señor ha terminado, pero no estaría completo si no salimos con la misión clara al mundo y la bendición de Dios para cumplirla. Que no nos entre por un oído y salga por otro, sino que asimilemos su palabra y actuemos con congruencia con base a lo que escuchamos y a quien adoramos. Como conclusión, por lo tanto, mis hermanos, podemos ver en el desarrollo litúrgico de un culto un resumen de la obra salvadora de Dios, que no podrá ser intrascendente y rutinario celebrar domingo a domingo la salvación del Señor, así como su resurrección. Dios añada bendición a su palabra.